A hora temprana del sábado 1 de septiembre de 1821, la familia misionera se reunió en el muelle y el reverendo Eliphalet Thorne le dirigió la palabra, gritando para que su voz pudiese ser oída por sobre los ruidos del puerto. Hermanos en Cristo, os ordeno que no lloréis en este día de júbilo. Quiero que el mundo vea que partís plenos de espíritu, gozosos, a cumplir un gran deber triunfante. Nosotros, que os enviamos a esta misión, a tierras tan lejanas, lo hacemos con la legítima alegría. Vosotros que os vais, tenéis que demostrar idéntica exaltación, pues vais poseídos por el Espíritu de Jesucristo. Luego, pronunció su palabra final de aliento. He ayudado personalmente a elegir a cada uno de los hombres que forman vuestro grupo y estoy convencido que seréis un verdadero adorno en la obra cristiana. En las tempestades no os mostraréis fatigados. En los desengaños jamás pondréis en duda el triunfo final de vuestra causa. Por intermedio de vuestra administración, las almas de millones de seres todavía no nacidos serán salvadas de los eternos fuegos del infierno. Otro ministro de Dios pronunció una larga oración y el acto habría terminado en aquel elevado plano religioso. Atentos los 22 misioneros a las órdenes del reverendo Thorne, en el sentido de que no revelasen tristeza alguna. Pero la esposa de uno de los ministros supervisores, una mujer ya entrada en años, al mirar a las lindas y jóvenes esposas de los flamantes misioneros y saber que algunas de ellas morirían en Hawái como consecuencia de parto, mientras otras se irían agostando y otras perderían su dominio de la realidad debido a la extenuante labor y la insuficiencia de alimentos, no pudo refrenar sus emociones maternales y con aguda y temblorosa voz comenzó a entonar un himno religioso. Las familiares notas fueron captadas de inmediato por todos y un segundo después ni siquiera el reverendo Thorne pudo anticipar lo que se avecinaba y unió su voz al coro. Todo fue bien en las primeras estrofas, pero cuando los cantantes llegaron a la tercera, uno tras otro comenzaron a hipar, tartamudear y sollozar, hasta que el llanto se generalizó. La mañana terminó en un plano elevadamente religioso, pues Jerusha Hale avanzó inesperadamente hasta llegar junto al reverendo Thorne y exclamó con clara voz que todos oyeron perfectamente. Os hablo no como a mi tío que sois, ni como al reverendo Thorne, misionero del África, sino como un alto funcionario de la Junta Norteamericana de Comisionados para las Misiones al Extranjero. Ponemos nuestro porvenir en vuestras manos. Los 11 hombres que se hallan presentes no llevan dinero alguno y solo viajarán con lo más imprescindible para vivir en una isla salvaje. No sería apropiado que yo llevase bienes terrenos y, por lo tanto, hago entrega a la Junta de esta pequeña herencia que he recibido a la muerte de una querida tía. El dinero debía haber sido gastado en mi ajuar de casamiento, pero me he casado con la obra de Dios. Y acto seguido, entregó al sorprendido reverendo un paquete que contenía más de $800. Sin dinero, carentes de toda información, incómodos y hasta algo preocupados por sus recientemente adquiridas esposas, pero fuertes en la fe en Dios, los misioneros subieron a bordo del bergantín Tetis y el pequeño barco desplegó sus 9 flamantes velas y comenzó a moverse lentamente hacia el mar abierto. De pie en el costado de babor de la nave, Abner Hale experimentó un triste presentimiento de que nunca volvería a ver el suelo de Estados Unidos y elevó al cielo una breve oración pidiendo la bendición del Todopoderoso
para todos aquellos que ocupaban la sucia y destartalada granja de Marlborough, Massachusetts. Si se le hubiera preguntado en aquel solemne momento qué misión era la que emprendía, habría respondido honestamente: llevar a la población de Hawái las bendiciones de que yo gocé en la granja. Jamás se le habría ocurrido, como en efecto no se le ocurrió nunca, que una misión mejor sería llevar a Hawái la bendición que caracterizaba a la sólida y blanca residencia de los Bromley en Walpole, New Hampshire, pues aunque no había dicho una palabra de eso a nadie, no podía creer que la alegría, la ligereza, la música profana, las novelas y la deficiencia en materia de gracia de Dios que caracterizaban a dicho hogar fuesen en modo alguno bendiciones. Es más, ahora estaba convencido de que al llevar a Jerusha al Tetis, contribuía a salvarla de sí misma. En aquel momento, ella le tiraba de un brazo y decía: Reverendo Hale, creo que voy a marearme. Abner la llevó al camarote y la acostó en una de las literas bajas, donde hubo de permanecer la mayor parte del tiempo durante los primeros 4 meses. Ante la sorpresa de todos, el joven misionero resultó ser un excelente marino, pues aunque constantemente parecía a punto de vomitar, comía como un lobo y jamás se mareaba. Fue él, por lo tanto, quien dirigió las oraciones, pronunció los sermones y estudió el hawaiano con Keoki Kanakoa, y con frecuencia cuidó a los 18 o 20 misioneros enfermos de mareo. Algunos de ellos llegaron a detestar al hombrecito delgado que se movía diligentemente entre las literas, asegurando a los compañeros que pronto estarían levantados y bien, como él, y que comerían carne de cerdo, galleta marinera, salsas grasosas, etc. Pero a pesar de detestarlo, no tenían más remedio que admirar su decisión, en especial cuando el capitán Yanders comenzó a mofarse de él. Yanders empezó con su primer oficial. Mr. Collins, tiene que conseguir que ese pesado pedante de Hale no vaya al castillo de proa. ¿Qué? Preguntó Mr. Collins. ¿Está molestando a los hombres? Trata de convertirlos. ¿Cómo? ¿A esos monstruos? Sí, ya ha hundido sus colmillos en Critland. Encontré al muchacho llorando anoche y cuando le pregunté qué le ocurría, me dijo que el reverendo Hale lo ha convencido de que la muerte y los fuegos del infierno son la suerte que les espera a todos los tripulantes de este barco, que no se confiesen y se sometan a la ley de Dios. Bien, le diré que deje tranquilos a los hombres, prometió Collins. 2 minutos después, tartamudeando de indignación, el reverendo Hale llegó ante el capitán. ¿Debo entender que usted ha ordenado que no se me permita entrar en el castillo de proa, capitán? Exclamó. No es una orden, sino un ruego. Ah, entonces usted es cómplice de esa maniobra y se pone en contra de mis esfuerzos para salvar las almas de esos hombres condenados por estar hundidos en el mal. No son más que marineros vulgares, reverendo, y no quiero que nadie venga a perturbarlos. ¡Perturbarlos!, gritó Abner, dando un puñetazo sobre la mesa. Así que usted considera que la conversión de un alma inmortal a la gracia de Dios es perturbarla. Capitán Yanders, a bordo de este bergantín hay algunos hombres que saldrían enormemente beneficiados por eso que usted llama perturbación. Y conste que no me refiero solo a los que ocupan el castillo de proa. Sin embargo, desde entonces no volvió a pisar aquel lugar, aunque se situó a la espera de los marineros y les salió al paso cada vez que alguno de ellos cruzaba ante él, hasta que el capitán tuvo que llamar nuevamente la atención al primer oficial.
Maldición, Mr. Collins. Ahora ese maldito reverendo se mete con los hombres cuando estos están trabajando. Adviértale que no lo toleraré. Esto produjo nuevas protestas del misionero, que el capitán soportó pacientemente. Por fin, Hale exclamó: Estoy convencido de que a usted no le importa, capitán Yanders, que su barco esté tripulado por cristianos o ateos. Los hombres me han dicho que después de cada temporal, usted autoriza que se repartan raciones de ron entre ellos. Es evidente que usted trata de oponerse a mi labor religiosa por todos los medios a su alcance. Reverendo Hale, rogó el capitán, lo que trato de hacer es llevar este miserable barco a las Islas Hawái. En cambio, usted quiere llevarlo al paraíso. Perfectamente cierto, respondió Abner. Estos dos puertos son incompatibles. A los ojos de Dios no lo son. Me ha prohibido usted que entre en el castillo de proa. Ahora me prohíbe que hable con los hombres cuando trabajan. ¿Va usted a prohibirme también que oficie los servicios religiosos el domingo? No, reverendo. Pretendo capitanear un barco en el cual todos teman a Dios, y cuando no hay ningún ministro suyo a bordo, yo mismo oficio en este servicio. Me agradará que los domingos diga usted la misa. No se olvide de eso. Soy partidario de la iglesia, tanto a bordo como en tierra. Más tarde, hablando con el primer oficial, el capitán le preguntó: ¿Por qué será, Mr. Collins, que con todos estos jóvenes inteligentes a bordo y con 11 jóvenes señoras muy hermosas, tiene que ser Hale, quien siempre está en perfectas condiciones físicas para comer con nosotros? ¿Por qué no se mareará él y nos acompañará su esposa a comer? A veces, capitán, la divina providencia es maligna, respondió el primer oficial. Pero hasta qué punto era maligna, no lo sabría hasta que el reverendo Hale predicó su primer sermón en la cubierta, después de la ceremonia religiosa del domingo. El Tetis se balanceaba tan violentamente que ninguno de los demás misioneros pudo salir de su camarote. Pero allí estaba Abner Hale, con una pesada Biblia en su mano izquierda, predicando a los vientos. He elegido, dijo, para mi sermón estas palabras: acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Limpia tus manos, oh pecador, y purifica tu corazón. Y se enfrascó en uno de los más violentos ataques contra los peligros morales que acechaban a los marineros que éstos hubieran oído jamás. Pintó a aquellos hombres que lo escuchaban como los más malignos, condenados y réprobos de la cristiandad, y a los hombres aquello les agradó. El resultado del sermón fue más bien lo contrario de lo que Abner se proponía, pues durante el resto del día los marineros andaban de un lado a otro muy orgullosos, jactándose de ser los seres más malignos de la creación. Únicamente Cridland, un muchacho que sufría una abrumadora sensación de culpabilidad, comprendió algo del mensaje de Abner, por lo cual, cuando éste se dirigía a su camarote, le salió al paso lloroso para preguntarle: ¿qué debo hacer para salvarme? Y aquella pregunta hizo comprender a Abner que su sermón había sido un éxito. Tiene que rezar y estudiar la Biblia, y además tiene que tratar de salvar las almas de sus compañeros del castillo de proa. Le entregó su propia Biblia mientras agregaba: puede tenerla por esta noche. El domingo después de la misa le daré otra, pero solo como un préstamo que Dios le hace. Únicamente cuando consiga que alguno de sus compañeros del castillo de proa pida una Biblia, habrá emprendido usted el verdadero camino de su salvación.
Durante la cena, el capitán Yanders gruñó. El primer oficial me ha dicho que vio su Biblia en el castillo de proa, reverendo. Creí que habíamos acordado que usted no molestaría a los hombres allí. He respetado mi promesa escrupulosamente, capitán, pero puesto que se me prohíbe entrar en el castillo de proa, ese antro de depravación, me parece que usted no se opondrá a que yo envíe allí la santa palabra de Dios. Si desea arrojar esa Biblia al mar, puede hacerlo, capitán, pero le prevengo que su alma se condenará para toda la eternidad. Le ruego que no pronuncie sermones aquí, reverendo. No hice más que preguntarle si había violado su promesa. Jamás he violado una promesa en mi vida. No entraré en el castillo de proa. Pierda cuidado. Pero el domingo venidero, capitán Yanders, habrá allí 8 de mis Biblias. A pesar de sus discusiones con el difícil misionero, el capitán y el primer oficial se sentían impresionados por la manera paternal en que el joven atendía a sus compañeros enfermos. Todas las madrugadas iba de una litera a otra, recogiendo los pequeños baldes para arrojar su repugnante contenido por la borda y llevar luego agua limpia para enjuagar los labios sucios de vomitar. Antes del desayuno, visitaba a cada uno de los misioneros y sus esposas para leerles párrafos de la Biblia. Llevaba agua caliente a los que querían afeitarse y las mujeres que querían cambiarse de ropa interior no tenían más que indicarle qué caja deseaban que abriera. A las horas de las comidas, llevaba a cada compañero enfermo porciones de aquellos alimentos que a su juicio eran más digestivos y corrían menos riesgo de ser arrojados poco después de ingeridos. Y cada noche, por muy mareados que estuvieran los misioneros, les hacía levantarse para asistir a las oraciones. Si observaba que cada uno de ellos no podía tenerse en pie, le decía: el Señor ha advertido ya su presencia, hermano. Será mejor que se acueste otra vez. Cuando lleguemos a Cabo Verde, tendremos mejor tiempo con toda seguridad, prometía a todos, y mientras la pequeña y crujiente nave proseguía tercamente su avance entre las enormes olas del Atlántico Norte, se sintió más animoso. Este hombre sería un maravilloso ayudante de cocinero, manifestó una noche el capitán al primer oficial. ¿Se ha detenido usted a pensar lo que sería toda esa parte de los camarotes sin él? Respondió Mr. Collins. 21 misioneros enfermos de mareo en nuestras manos. Brr. En consecuencia, no fue extraño que muchos antes de amainar el temporal, Abner Hale fuese reconocido por todos a bordo como el padre extraoficial de la familia misionera. Por eso, cuando anunció el cuarto sábado del viaje que el temporal había amainado lo suficientemente como para que el domingo pudiera celebrarse la misa en la cubierta, para que asistieran a ella todos, se produjo un titánico esfuerzo al arrastrar aquellos cuerpos deshechos por el mareo, malolientes, para asearlos de la mejor manera posible. En su camarote, Abner se sentó sobre un cajón y aseguró a las 4 mujeres que cuando llegase el día siguiente, él haría cuanto fuera necesario para ayudarlas a vestirse y subir a cubierta para adorar al Señor. Amanda Whipple estuvo de acuerdo, igual que las otras 2, y Abner sacó de las cajas las prendas que ellas le indicaron. Pero Jerusha, después de un heroico intento de levantarse, cayó de nuevo sobre las almohadas y gimió. No puedo ni siquiera levantar un brazo, reverendo Hale. Yo te ayudaré, mi señora Hale. Te he traído un poco de caldo de carne y si lo tomas ahora, por la mañana te sentirás mucho mejor. Jerusha tomó aquel caldo grasiento y solo con enorme dificultad evitó lanzarlo al piso del camarote.
Me siento terriblemente enferma, lloriqueó. Por la mañana estarás mejor. Poco después, mientras se hallaba en cubierta, se le acercaron dos sombras y oyó que Critland le decía: He estado hablando toda la semana con Mason, reverendo, y desea una Biblia. Abner se volvió en la oscuridad y vio la forma imprecisa de un joven marinero. ¿Desea usted ser salvado?, preguntó. Sí, lo deseo, respondió el muchacho. ¿Qué lo ha impulsado a esta decisión? Estuve escuchando a los marineros más viejos que hablaban sobre la vida de los marinos en tierra y tengo miedo, gimió el muchacho. Es usted un muchacho inteligente, Mason, replicó Abner. El Señor le ha hablado y usted ha sabido escucharlo. No, reverendo, perdón. Ha sido Critland quien me habló, haciéndome ver el error en que vivía. Mason, mañana, después de la misa, le entregaré una Biblia, cuando Critland reciba la suya. Pero son solo préstamos del Señor. Para que lleguen a ser definitivamente suyas, tienen que conseguir que algún otro amigo del castillo de proa reconozca a Dios y pida también su Biblia. Bajó al camarote y murmuró al oído de su desalentada esposa. Mi queridísima compañera, no vas a creer lo que ha sucedido. Esta noche han venido a mí dos marineros a pedirme voluntariamente que les dirigiese en sus oraciones de la noche. El Espíritu de Dios empieza a filtrarse en esta infortunada nave. Maravilloso, reverendo Rey Hale, susurró su esposa. Y mañana toda la familia misionera celebrará su primera misa en la cubierta, agregó Abner. Ah, no me había dado cuenta de que ya es domingo, pues pasa de la medianoche. Ya he decidido dónde se colocará la lona para el oficio. Vamos a tener una capilla muy hermosa, señora Hale. Yo no podré subir, reverendo Hale, pero seguiré desde aquí tus oraciones. No, no, verás cómo vas a estar mejor, aseguró él y se deslizó en la angostísima litera a su lado. Pero al llegar la mañana, Jerusha no estaba mejor, por lo cual, cuando bajó a buscarla, vio que ella no había intentado vestirse y yacía pálida y agotada. No sabes cuánto lo siento, pero no podré subir a oír la misa, dijo Jerusha. De ninguna manera, yo te ayudaré. Es que no puedo ni ponerme de pie. Vamos, vamos, señora Hale. Y le tomó las dos piernas para posarle los pies en el suelo. Luego la tomó en brazos cuando observó que no podía mantener el equilibrio. Un buen desayuno te fortalecerá, mi buena esposa. Luego diremos la misa. Saldrá el sol. Verás cómo te mejorarás. Jerusha pudo tomar una tacita de té caliente y un pedazo de carne. La repelente grasa de ésta la repugnó y se levantó para volver al camarote. Pero Abner la sujetó firmemente y le dijo: Un poco más, señora Hale, y te sobrepondrás al mareo. Ella volvió a sentarse, dominada por una tremenda náusea. Voy a vomitar, dijo en voz baja. No, esta es nuestra primera comida juntos, y hoy es domingo, exclamó con energía. Jerusha luchó valientemente contra los deseos de vomitar. Cuando terminó la comida, estaba pálida y se dirigió tambaleante a su camarote. Pero Abner no le permitió que llegase a él y la tomó fuertemente del brazo, conduciéndola escalerilla arriba hasta la cubierta, donde se oficiaría la misa. Nuestra primera misa como familia, anunció orgulloso, pero toda la familia no iba a participar de la ceremonia, porque uno de los misioneros de más edad echó una mirada a la inclinada cubierta, corrió a la borda y devolvió el desayuno, después de lo cual se dirigió tambaleante y horriblemente pálido a su camarote.
Abner lo miró mientras se alejaba e interpretó las involuntarias acciones del pobre hombre como un rechazo que hacía de Dios. Y le irritó muy especialmente porque varios de los marineros rieron a carcajadas cuando el misionero arrojó por la borda todo cuanto acababa de comer. No será el único, predijo burlón uno de los marineros, y sus compinches se unieron en una carcajada. Abner ofició en el servicio religioso por ser el único que contaba con probabilidades de poder terminarlo, y los demás misioneros y sus esposas, descansando bajo la lona tendida desde el palo mayor, cantaron los himnos propuestos por el oficiante, aunque no con mucho entusiasmo, debido al mareo que aquejaba a todos. Luego, Abner pronunció su sermón, para el que había elegido algunos pasajes de la epístola de San Pablo a los Efesios, capítulo 3. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el principio y la cabeza de esta gran familia que está en el cielo y sobre la tierra, y el que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que podáis comprender con todos los santos cuál será la anchura, longitud, altura y profundidad de este misterio. Estaba predicando ansiosamente a 2 auditorios, a sus hermanos misioneros, para recordarles la familia en cuyo seno operaban, y a los marineros, tentándolos a ingresar en la familia de Cristo. Pero su mensaje a estos últimos se vio en cierto modo desbaratado cuando Jerusha, que experimentó una espantosa ola de náuseas, trató de dirigirse tambaleante a la borda, falló en su intento, cayó de rodillas y vomitó sobre la cubierta. ¡Cuidado, que nos ensucia el piso!, gritó un marinero burlándose de ella, pero Critland y Mason, que aquel día debían recibir sus Biblias, saltaron rápida y simultáneamente, la tomaron de los brazos y la llevaron abajo a su camarote. Abner, enfurecido por aquella interrupción de su sermón a los marineros, lo terminó como pudo y entregó la dirección de las oraciones a un compañero. Estaba confundido y muy irritado, pues había dispuesto todo aquel servicio religioso para que terminase en forma dramática con su presentación de las Biblias a Critland y su amigo, dándoles así, simbólicamente, la bienvenida a la familia del Señor. Pero al llegar aquel momento, los dos se hallaban abajo con Jerusha, y Abner se dio cuenta, dolorido, de que su primer esfuerzo importante había terminado como el de tantos otros ministros del Señor, buscando un punto conveniente para poner fin a su sermón. Terminada la ceremonia, los miembros de la familia de misioneros fingieron un entusiasmo que no sentían al felicitar a Abner por su sermón, pero tanto los que felicitaban como el que se dejaba felicitar sabían perfectamente que aquellos elogios carecían de sinceridad. En un momento de ira y desilusión, Abner dio unos pasos para dirigirse al camarote, pero se encontró en la parte superior de la escalerilla con Critland y Mason, quienes le informaron: «Su esposa está muy enferma, reverendo». «Muchas gracias», respondió él secamente. «El ministro que se mareó la está atendiendo», dijo Critland. Abner iba a bajar, pero Mason le detuvo para preguntar: «¿Tiene nuestras Biblias, reverendo?» «La semana que viene», replicó Abner, y bajó rápidamente. Pero cuando vio a su esposa, que yacía en la litera, palidísima, extenuada, olvidó todos sus problemas y fue a buscar agua para lavarle la cara, que tenía cubierta de sudor. «Lo siento mucho, mi amado compañero», dijo ella débilmente. «Temo que nunca seré un buen marinero». «Te llevaremos a la cubierta unos minutos al día», dijo él, para darle ánimo. Pero ella, ante la sola mención de la palabra cubierta,
sintió que la invadían de nuevo horribles náuseas. Al mediodía, cuando se sirvió la principal comida del día, Janders vio con satisfacción que 17 de sus pasajeros se sentaban a la mesa. En cada viaje, observó, al acercarnos a Cabo Verde, nuestros mareados mejoran. ¿Haremos escala en las islas?, preguntó John Whipple. Sí, siempre que el tiempo lo permita. La noticia era tan grata que Abner se puso de pie y corrió a los camarotes en los cuales yacían algunos de los mareados. «Pronto tocaremos en Cabo Verde», gritó. «Entonces podrán pisar tierra firme por unas horas y conseguir frutas frescas». «Reverendo Hale», dijo el capitán, «lo felicito por su sermón. Me gustó mucho. Ciertamente hay una herencia que el Todopoderoso lega a quienes lo sirven. Ojalá todos la recibamos». Después del almuerzo, el capitán Janders invitó a los misioneros a recorrer el barco con él y John Whipple preguntó: «No comprendo cómo, si nos dirigimos hacia el oeste en busca de Hawái, navegamos hacia el este casi hasta la costa de África». «Mr. Collins», pidió el capitán, «¿quiere hacer el favor de traernos la carta de navegación?». Y no bien el primer oficial la extendió sobre la mesa, el capitán mostró a los sorprendidos misioneros cómo los barcos que querían doblar el Cabo de Hornos partían de Boston con un rumbo que los llevaba no al sur, hacia dicho cabo, sino al este, hasta la costa africana. Es porque cuando por fin viramos hacia el sur, hacia el Cabo de Hornos, podemos hacerlo en una línea completamente recta, pasando frente, pero lejos, de Brasil y la Argentina hasta Tierra del Fuego. Y en efecto, la carta de navegación mostraba claramente aquella ruta. ¿Son agradables las islas de Cabo Verde?, preguntó John Whipple. Ya verá. Algunos de mis marineros abandonarán el barco y tendré que seguir viaje con marineros de la Isla Brava. Mientras el capitán daba aquellas explicaciones, Abner se hallaba en otra parte de la cubierta, hablando muy seriamente con Cridland y Mason. «No les he dado sus Biblias hoy porque no se las ganaron», dijo con cierta severidad. «Tuvimos que llevar a la señora Hale al camarote. Se sentía muy mal», protestó Cridland. «La obra del Señor exigía que ustedes permaneciesen en la cubierta», insistió Abner. «Pero la señora Hale podía ser atendida por otros, Cridland. El domingo próximo les daré sus Biblias». Pronto recordó lo que había dicho antes y miró fijamente a Mason mientras decía: «¿Pero usted se ha ganado la suya? Si la memoria me es fiel, creo que tenía que traerme otra alma para Dios». «Estoy a punto de hacerlo, reverendo», dijo Mason, muy contento. «He estado leyendo los folletos que usted nos dio a uno de los hombres mayores. Ha llevado una vida espantosa, pero en su último viaje en un ballenero fue arrojado al mar por una enorme ola y solo un milagro de Dios pudo salvarlo. Últimamente ha llorado mucho y seguiré hablándole hasta convencerlo totalmente. Quizás el próximo domingo». «Bien, Mason, así me gusta», dijo Abner. Si el primer sermón dominical de Abner Hale fue en cierto modo un fracaso, el segundo constituyó un asombroso éxito, empañado únicamente por el hecho de que su esposa, Jerusha, no pudo presenciarlo. La había llevado casi a la fuerza a la mesa para desayunar, obligándola a que comiese unos trozos de carne de cerdo fría y arroz, y hasta la llevó en brazos a la cubierta. Pero una sola mirada al imponente estado del mar volvió a marearla terriblemente y hubo de ser llevada de inmediato al camarote por Amanda Whipple y la señora Quigley. El punto culminante del sermón de Abner llegó
cuando acometió un ataque de 15 minutos contra la congregación de horribles pecadores que el diablo había reunido a bordo del bergantín Tetis. Según dijo, muy pocos barcos habían navegado por el Atlántico con semejante grupo de seres malignos, y su catálogo de los males perpetrados por aquellos marineros que entonces lo escuchaban sentados o recostados, fumando distraídamente, era en verdad aterrador. Por supuesto, el instante melodramático sobrevino cuando anunció a sus asombrados misioneros y sorprendió a los tripulantes al decir que Dios había estado trabajando hasta en aquel antro de perdición y vicio, y que habían sido salvadas ya 3 almas. De inmediato presentó a Cridland, Mason y un viejo marinero maltratado por la vida del mar, cuyo catálogo de pecadores reales sobrepasaba en mucho a todas las conjeturas de Abner. El capitán Yanders se estremeció y dijo a su primer oficial: «Escúcheme bien, Mr. Collins. Usted será conquistado la semana próxima». Aquel domingo, la comida del mediodía fue un notable triunfo. El capitán Yanders declaró que el de Abner había sido uno de los mejores sermones que hubiera escuchado en su barco, aunque comprendía que el reverendo Hale se refería en él a otro barco, no al Tetis. Abner, como todos sus compañeros de misión, había estado anticipando con terror el espantoso paso del Cabo de Hornos, y aunque él mismo estaba todavía a 8 semanas de distancia, le pareció que no cometería un error si se dedicaba a ciertos preparativos razonables. Por lo tanto, dijo: «He observado, capitán Yanders, que usted se pasa los domingos leyendo». «¿Novelas?», le ayudó el marino. «Sí, libros profanos. Y me estaba preguntando si recibiría con agrado algunos libros que yo podría darle de la existencia de la misión, libros de un carácter más apropiado y edificante». «Richardson y Smollett son suficientemente edificantes para mí», rió Yanders. «Pero si piensa que tiene usted a su cuidado unas 4 docenas de almas». «En esas circunstancias siempre confío en Bodwich y la Biblia, en ese orden». «Debo entender que no recibiría usted con agrado». «Eso mismo, reverendo». «La familia misionera ha decidido», agregó Abner sin haber hablado sobre ello con ninguno de sus compañeros, «que a partir de hoy realizaremos servicios religiosos matinales y vespertinos en la cubierta, si el tiempo lo permite». «Muy bien», dijo Yanders. «Y a propósito, ¿cómo está la señora Hale?» «Bastante mal», contestó Abner. «Me parece que usted debería pasar más tiempo a su lado». «Ya lo hago», exclamó Abner secamente. «Todas las mañanas y las noches rezamos juntos». «Yo quería decir entretenerla, leerle novelas interesantes. ¿Recibiría usted con agrado algunos libros de mi biblioteca si yo se los ofreciese? Tengo algunas novelas muy entretenidas». «Nosotros no leemos novelas, capitán, sobre todo los domingos». «En ese caso, cuando vea a su esposa, dígale que el martes llegaremos a Brava y podrá bajar a tierra. Creo que eso nos vendrá a todos maravillosamente». Jerusha se entusiasmó al recibir la noticia, y el lunes, cuando el bergantín llegó a aguas más tranquilas, al socaire de las islas de Cabo Verde, se atrevió a subir a cubierta y permaneció allí 1 hora, lo que le hizo perder algo de su palidez. El martes, cuando las islas estaban ya a la vista, se acercó a la borda, rezando para que llegase pronto el momento de bajar a tierra. Pero iba a recibir una gran desilusión, pues de pronto se levantó de tierra un fuerte viento seguido de negros nubarrones, y ya antes de que el Tetis comenzase a cabecear violentamente al recibir los primeros grandes golpes de mar, se hizo evidente que resultaría tarea dificilísima entrar en Brava. Sin embargo, Jerusha se quedó allí, bajo la lluvia,
rogando a Dios que hiciera el milagro de permitir que la nave pudiera entrar. Solo cuando el capitán Yanders pasó junto a ella y dijo: «No podremos entrar en Brava», reconoció la derrota de sus ilusiones. Y de repente descubrió que estaba muy mareada y comenzó a tener arcadas, por lo cual Yanders gritó: «A ver, lleven a esta señora a su camarote». Fue una sombría familia misionera la que se reunió aquella noche para la cena. La mitad no pudo salir de sus camarotes. Los otros presentaban un aspecto destemplado. Keoki, que entró con la comida, dijo: «Me gustaría ofrecer a Dios nuestra oración de esta noche». Y en sonoro hawaiano oró, ensalzando al océano abierto y comparándolo con la tierra, pues en el océano uno necesitaba conocer a Dios, mientras que en tierra existían demasiadas distracciones y diversiones. Por lo tanto, razonó, era mejor en esa noche hallarse en el Tetis que en la Isla Brava. De todos cuantos lo escuchaban, solo Abner sabía suficiente hawaiano para desentrañar aquel mensaje, el cual le pareció tan feliz que lo interpretó para los demás. Y luego sorprendió a todos al ponerse de pie y pronunciar su primera oración en hawaiano. Con dificultad, es cierto, pero aquella era la lengua nativa de las islas a las que se dirigían y ayudaba a relacionar a Dios con la lengua que serviría a la familia misionera para realizar su obra. El 45º día del viaje, lunes 15 de octubre, el pequeño Tetis cruzó el Ecuador bajo un esplendente sol y sobre un mar que parecía un espejo. Como hacía calor, el capitán Yander sugirió, como sin darle importancia, que sus pasajeros se pusiesen ropas viejas y livianas. Y cuando ellos lo hicieron, guiñó un ojo a Keoki, quien pasó la señal arriba. «Reverendo Hale», gritó una voz por la boca de la escotilla. «Gridland desea verlo». Abner comenzó a subir la escalerilla de la cubierta y salió a esta, pero apenas había dado 2 pasos cuando cayó sobre él el contenido de un balde de agua vaciado desde la cubierta alta. Miró en torno suyo desolado y sintió que sus músculos se contraían de rabia. Pero antes de que pudiera hablar, Mr. Collins le guiñó un ojo y dijo: «Estamos cruzando el Ecuador. Llame a Whipple». Y Abner sintió que su propia voz gritaba: «Hermano Whipple, ¿puede venir un momento?». Hubo un movimiento en la boca de la escotilla cuando el agua de un segundo balde inundó a Whipple y Abner gritaba muerto de risa: «¡El Ecuador!». John Whipple rió también y de pronto se acercó a la boca de la escotilla y gritó a su vez: «¡Ballenas! ¡Vengan a ver las ballenas!». Cuando todos los misioneros que subieron recibieron su bautismo, el capitán anunció que serían iniciados aquellos marineros que cruzaban el Ecuador por primera vez. Pero cuando uno de los jóvenes que había mojado a Whipple se presentó para recibir su dieta de aceite de ballena, jabón y grasa, el misionero doctor gritó: «¡Oh, no! A este jovencito tengo que alimentarlo yo». Y ante el asombro de todos, se metió en la refriega y al poco rato estaba cubierto de grasa, pero había conseguido su objetivo: hacer comer al marinero aquella mezcla horrible. Una hora después, Abner tuvo la prueba irrefutable de los horrores de las bebidas alcohólicas, pues Keoki Kanakoa le rogó que le acompañase al castillo de proa, donde el viejo ballenero, que había aceptado la Biblia, había logrado reunir 6 u 8 raciones extras de ron y estaba maldiciendo vehementemente, a la vez que se daba fuertes golpes de cabeza en un mamparo. Aunque con mucha dificultad, Abner consiguió acostarlo en su sucia litera y se sentó a su lado para consolarlo. Cuando el lobo de mar hubo reaccionado lo bastante como para entender lo que se le decía, le preguntó: «¿Dónde está su Biblia?». «En el cofre».
respondió contrito el viejo. ¿Este? Sí. Abner lo abrió, sin tener en cuenta la suciedad, y sacó la Biblia. Algunos hombres, dijo, no merecen este libro. Y se retiró. Reverendo, reverendo, clamó el infeliz, no haga eso, por favor, por favor. Pero Abner había desaparecido. Por la mañana, Keoki se acercó al misionero y le preguntó, Reverendo, ¿sabía usted que en Hawái también hay esclavos? ¿Es cierto eso? Preguntó Abner asombrado. Sí, en la isla de mi padre hay muchos esclavos. Nosotros les llamamos cadáveres fétidos y les está prohibido tocar nada de lo que nosotros tocamos. Son capo. No hace mucho se les tenía para ofrecerlos como sacrificio a los dioses. Cuénteme, rogó el aturdido misionero. Y cuando Keoki le explicó los diversos ritos y capus relacionados con cadáveres fétidos, Abner sintió que una impaciente furia le atenazaba la garganta. Y antes que Keoki terminase su relato, le dijo severamente, Keoki, cuando llegue a Hawái, se terminará la esclavitud. Será muy difícil, advirtió el gigante. Keoki, comerá usted con esos cadáveres fétidos, pronosticó Abner. No dijo una palabra a los otros misioneros sobre su resolución, ni siquiera a Jerusha, pero en lo más íntimo de su corazón experimentó la convicción de que lograría abolir aquella salvaje práctica en las islas. Fue un largo y triste viaje hasta el Cabo de Hornos, casi 6,000 millas en línea recta, y durante el mismo se declaró a bordo el famoso mal de los misioneros, tan seriamente que mucho tiempo después de haber sido olvidado ya el mareo, las familias misioneras recordarían las incomodidades y molestias de aquella enfermedad que les postró a todos. La llamaron, en un sonrojado eufemismo, exceso de bilis, y día tras día, Jerusha preguntaba cautelosa, Reverendo Hale, ¿sufres todavía del exceso de bilis? Sí, mi querida compañera, respondía él. Como todas las parejas estaban realizando similares investigaciones con idénticas respuestas, los misioneros empezaron a mirar con malos ojos al hermano Whipple, como si creyesen que el médico misionero tenía la obligación de operar el milagro de curarlos de aquella atormentadora enfermedad. Whipple repasó sus conocimientos, en especial el libro de la medicina familiar, y recetó diversos remedios caseros. 2 cucharadas de ipecacuana y ruibarbo, aconsejaba. Los misioneros, terriblemente estreñidos, tomaban ipecacuana, el ruibarbo, y cuando ellos no daban resultado, calomelano y aceite de ricino, además de lo cual Whipple les obligaba a caminar y caminar. Después del desayuno, todos los que podían hacerlo paseaban enérgicamente por la cubierta. Algunas veces aquellos paseos se prolongaban horas en un esfuerzo tendente a que sus recalcitrantes intestinos entrasen en acción, pero en realidad nada les curaba de aquello. En la proa había una letrina, la única del barco. Era un lugar inenarrablemente fétido. Y si cada misionero la ocupaba solo 15 minutos por vez, lo cual no era excesivo, dado el estado en que se hallaban todos, se consumían automáticamente 5 horas y media, y así pasaba casi la tercera parte de las horas de vigilia, sin un solo movimiento, sin un solo momento disponible para casos de emergencia por parte de aquellos que en su desesperación habían ingerido una terrible dosis de ipecacuana, ruibarbo, calomelano y aceite de ricino mezclados. Por lo tanto, fue necesario que el hermano Whipple, con la autorización del capitán Yanders y la eficaz ayuda de Keoki Kanakoa,
construyese una segunda letrina abierta junto a la popa. A intervalos establecidos, las mujeres bajaban a los camarotes y un ministro tras otro probaban suerte en aquel asiento al aire libre, agarrados desesperadamente a las maderas que Keoki había clavado para tal fin, mientras sus blancos traseros parecían guiñarles a las ballenas. Y seguían caminando, día tras día. Los marineros, cuyos intestinos funcionaban regularmente por la cantidad de trabajo que tenían que realizar, concertaban irreverentes apuestas sobre cuál de los misioneros probaría suerte en aquella precaria percha, como llamaban a la letrina, así como denominaban el vals misionero a aquel constante recorrer de la cubierta. El hermano Whipple daba la mayor parte de sus paseos por la noche, cuando habían salido ya las estrellas. Y así le era posible cultivar su interés por la ciencia, sin que nadie le estorbase. Sus largas discusiones con los oficiales sobre astronomía llegaron a ocupar de tal modo su mente que con frecuencia faltaba a las oraciones nocturnas, falta que hizo que Abner destacase a 2 misioneros para investigar la causa. Como usted sabe, hermano Whipple, somos una familia, le dijeron. Nuestras oraciones son oraciones de familia. Siento mucho haberlo olvidado, se disculpó Whipple. Asistiré a esas oraciones. Pero no bien el que las dirigía exclamaba, «Amén». El joven médico misionero corría a cubierta y se enfrascaba en aquellas charlas sobre astronomía. ¿Qué experimenta el marino cuando cruza el Ecuador y ve que la estrella polar ha desaparecido?, preguntaba. Por mucho que uno conozca las estrellas del hemisferio austral, contestaba Mr. Collins, siempre resulta doloroso ver desaparecer a nuestra estrella amiga bajo el horizonte. De aquellas discusiones con los oficiales y la ayuda que a veces les prestaba, Whipple aprendió a operar el Botwich para establecer la latitud y longitud, y algunas veces sus cálculos coincidían exactamente con los del capitán Yanders, lo cual hacía que éste pronosticase: «Sería usted un navegante mucho mejor de lo que llegará a ser como misionero». «Todavía conseguiremos atrapar su alma, capitán», respondía Whipple con una sonrisa. «Si pudiese hacer subir al hermano Hale aquí». «Déjelo donde está», rogaba Yanders con cómico terror. Sin embargo, el capitán Yanders no tenía más remedio que confesar su sorpresa ante el éxito que Abner estaba logrando en su trabajo de convertir a los tripulantes. Ya había entregado 5 Biblias y esperaba entregar otras 2 de un momento a otro. 6 hombres habían sido convencidos de que debían firmar una promesa de templanza, ante lo cual Yanders gruñía. No hay cosa más fácil en el mundo que conseguir que un marinero firme esas promesas cuando está a bordo. Quisiera ver si el reverendo Hale tendría el mismo éxito con marineros en tierra firme. ¿Ha conseguido convertir al capitán Yanders?, preguntó Critland un día. No, respondió Abner tristemente. Sin embargo, dijo un marinero viejo, el capitán cree. Cuando ustedes no estaban a bordo todavía, él dirigía los servicios religiosos. La verdadera fe exige que uno se someta enteramente a Dios, explicó Abner. Y el capitán Yanders no quiere confesar que está viviendo en un estado de abyecto pecado. Yo no lo clasificaría como un pecador, reflexionó el viejo ballenero. Quiero decir, un verdadero pecador. Por ejemplo, el capitán Hawksworth, del ballenero Cartagena, ese sí que es un pecador. Le he visto llevar hasta 4 muchachas desnudas de Honolulu a su cabina a la vez. No, como pecador legítimo, nuestro capitán no puede compararse con Hawksworth. Sin embargo,
Abner realizó despiadadas campañas contra el capitán Yanders, particularmente en lo que se refería a las novelas, que el capitán leía ostentosamente, no bien terminaba la misa y el sermón de los domingos. Algún día, amonestaba Abner lúgubremente, aprenderá a denominar esas novelas como verdaderas abominaciones. ¿Ha conseguido convertir a más viejos balleneros, reverendo?, contraatacaba irónicamente el capitán. La pregunta enfurecía a Abner, pues simbolizaba la perniciosa costumbre del mundo de regocijarse ante cualquier fracaso de los hombres santurrones. En realidad, podría haber replicado con fortuna al capitán, por lo menos en lo referente al viejo ballenero, pues éste se mostraba desesperadamente ansioso de reconquistar su Biblia antes de llegar a Cabo de Hornos. Muchísimos marineros han muerto en ese cabo, reverendo, plañía constantemente para rogar luego. No haga que demos la vuelta al cabo sin que yo tenga mi Biblia. Pero Abner había aprendido una lección fundamental en aquel viaje. La iglesia establecida no puede ser llevada a una posición de peligro por la reincidente apostasía de unos locos que en realidad no habían sido salvados la primera vez. Son ellos quienes tienen el mayor poder para perjudicar a la iglesia, y es necesario negarle la oportunidad de volver a hacerlo. Con mucha frecuencia, durante el largo recorrido hacia el sur, Abner se sentaba sobre un baúl en su camarote para analizar aquel caso con sus 7 compañeros. Me apresuré a aceptar a ese hombre. Estaba demasiado ansioso de agregar otra alma a las ya conquistadas, y no me preocupé debidamente de asegurarla. Es necesario que jamás repitamos este imprudente error en Hawái. En la noche del 24 de noviembre, en el momento en que Keoki Kanakoa colocaba sobre la mesa la comida del sábado, una inesperada borrasca del sudoeste atacó al Tetis por su costado de babor y lo escoró hasta que la cubierta alcanzó el mismo nivel del mar en el costado de estribor. Como el temporal llegó sin previo aviso, la escotilla de popa no se hallaba cerrada y un verdadero torrente de agua se precipitó en los camarotes. La lámpara osciló hasta quedar paralela con el piso. Alimentos, sillas y misioneros fueron lanzados en revuelto montón e inundados por nuevas cascadas de agua que penetraban por la escotilla. Se oyeron gritos y en el camarote donde Jerusha se hallaba terriblemente mareada, Abner oyó un triste gemido al que siguió una pregunta. ¿Nos hundimos? Corrió junto a ella y encontró la litera empapada de agua. Todo el camarote era una terrible confusión. Estamos seguros, mi querida compañera, le dijo firmemente. Dios está con este barco. Oyeron que alguien cerraba la boca de la escotilla y martillaba sobre ella. Instantáneamente pudo advertirse la falta de aire y el cocinero gritó: El cabo de Hornos sale a recibirnos. ¿Durará mucho tiempo este temporal?, preguntó el hermano Whipple. Tal vez 4 o 5 semanas, respondió el cocinero, mientras recogía los restos de la comida. El domingo 25 de noviembre, Abner se aventuró a salir a cubierta para inspeccionar los daños causados por el temporal e informó poco después a sus compañeros. Todos los animales vivos han sido arrastrados por las olas. Ese tremendo primer golpe de mar casi nos hunde. Una fría y triste niebla envolvió al bergantín cuando las tibias aguas del Atlántico se encontraron con las heladas del Antártico y las olas subían a enormes alturas o se hundían en espantosos precipicios. Siento un frío terrible, dijo Jerusha a su esposo, pero nada podía hacer. El pequeño Tetis
Seguía abriéndose paso hacia el sur, rumbo al cabo, y cada día que pasaba lo llevaba a aguas más heladas. El termómetro estaba bajo cero y no era posible encender fogatas a bordo. Las ropas de cama estaban mojadas, la escotilla tenía que permanecer cerrada casi constantemente, por lo cual el limitado espacio del comedor y los camarotes no recibía aire. El 27 de noviembre, John Whipple bajó presuroso con alentadoras noticias. A babor ya se puede ver la isla de los Estados, por lo cual debemos estar cerca de cabo. Las olas no son tan grandes como temíamos. Llevó a sus compañeros a la cubierta para contemplar una de las tierras más desoladas y áridas del mundo. A través de una tenue neblina, eran visibles sus bajas colinas sin árboles. Y Whipple dijo, la vemos en verano. Imaginaos lo que debe ser en invierno. Pero los misioneros miraban no la isla de los Estados, sino las aterradoras aguas que se extendían ante el barco. Allí, en el extremo austral del mundo habitable, en una latitud de 55 grados, las espantosas corrientes que daban la vuelta al mundo sin obstáculos entraban retumbantes desde el Pacífico Sur y se estrellaban contra el turbulento oleaje del Atlántico. Los misioneros podían comprobar que las olas resultantes eran altas como montañas y estaban envueltas en niebla y terror. Si un barco tenía la suerte de llegar frente a la isla de los Estados con viento oeste de popa, podía penetrar en aquellos monstruosos golpes de mar con cierta esperanza de éxito. Pero cuando, como ocurrió aquel fin de noviembre de 1821, tanto la corriente como los vientos del Pacífico eran del oeste, había muy pocas probabilidades de doblar el cabo. Sin embargo, el capitán Yanders, sombrío, el rostro enmarcado en su barba amarillenta, estaba tercamente decidido a intentarlo. Confiaba en que, o bien el viento cambiase al este y le empujase hasta pasar el cabo, o que la marejada del Pacífico amainase y le permitiera aprovechar el viento de donde quiera que soplase. En la noche del Día de Acción de Gracias, apareció de pronto en el comedor de los misioneros y dijo gravemente, si alguno de ustedes tiene conocimiento personal de Dios, me gustaría que orase ahora con todo fervor. ¿Sigue contra nosotros el viento?, preguntó Abner. Jamás he visto otro más violento, gruñó Yanders. ¿Tendremos que dar la vuelta?, inquirió una de las esposas. No, señora, dijo firmemente el capitán. Nadie podrá decir que el capitán Yanders intentó doblar el cabo y tuvo que retroceder. Cuando hubo regresado a cubierta, John Whipple dijo, no veo el menor motivo para que le neguemos esas oraciones que nos ha pedido. Yo tampoco, hermano Whipple, dijo Jerusha, y ambos empezaron a orar. El sábado 1 de diciembre, el Tetis llevaba ya 7 días completos para cubrir una distancia total de 110 millas. Durante algunos intervalos en el temporal, los misioneros habían avistado las siluetas imponentes de los acantilados y montañas de Tierra del Fuego al norte, y luego se habían retirado a sus helados camarotes, amontonándose en ellos asustados y mareados. La tempestad del oeste no amainaba. El domingo 2 de diciembre, el bergantín viró hacia el oeste para hallar un canal que lo llevase al norte del Cabo de Hornos, eminencia que se levanta en una insignificante isla al sur. Pero ese día, las olas del Pacífico eran aterradoras, hasta para el capitán Yanders. En cierto momento, cuando el Tetis se escoró peligrosamente, el marino miró a su primer oficial, quien tuvo el valor de decirle, jamás he visto un mar como este, capitán. Me parece que sería mejor poner popa al cabo. Un instante después, el capitán hizo virar
a su diminuta ave y ésta se lanzó a toda marcha, viento en popa, hacia el este. Al cabo de 3 horas, había recorrido en sentido inverso la distancia que consiguiera cubrir en los últimos 8 días. Pero Yanders no se daba por vencido y durante los días 3 al 7 de diciembre repitió sus intentos de doblar el cabo, sin conseguirlo. Hasta que por fin, ya desesperado, gritó con furia: «¡Maldición, Mr. Collins! ¡No lo doblaremos jamás!». ¿Le parece que tomemos rumbo al Cabo de Buena Esperanza, capitán? De ninguna manera. Nos hundiremos. Nos dirigiremos a las Malvinas para restañar nuestras heridas, respondió el capitán. Y después iremos por el estrecho de Magallanes. Muy bien, capitán. Y así, el bergantín Tetis, de 230 toneladas y matrícula de Boston, abandonó la zona de Cabo de Hornos y tomando rumbo al nordeste para aprovechar el viento, se dirigió a las Islas Malvinas, situadas en el Atlántico Sur, fuera de la costa de la Patagonia. Las Malvinas son un grupo de islas rocosas sacudidas por el eterno viento sin árboles, utilizadas entonces por los balleneros y los barcos que no podían doblar el cabo para reponerse y reparar sus averías. Y el día 10 de diciembre, cuando el bergantín estuvo a la vista del grupo, los misioneros las consideraron como un verdadero paraíso. Por lo tanto, no bien el Tetis ancló en una pequeña caleta, todos se apresuraron a desembarcar. Durante la breve, gris y nublada noche, John Whipple inspeccionó la fría tierra y al amanecer llegó junto a la nave y gritó la buena nueva: «Hay gansos y patos, así como pequeños corvejones. Traigan escopetas y cazaremos». Poco después, organizó una partida de caza que habría de proveer al Tetis de alimento fresco para muchas semanas. Mr. Collins se internó en la isla con otro grupo que encontró agua fresca para reabastecer los barriles y leña que había llegado a las islas arrastradas por las corrientes desde la costa argentina. «Mantendremos hogueras encendidas durante 10 días», prometió a los misioneros. «Conseguiremos que todo a bordo se seque debidamente». Las esposas cubrieron todo el barco de ropa tendida, pues durante más de 100 días no habían podido lavar. Pero fue el enérgico y activísimo Abner Hale, que escaló el punto más alto de la isla, quien realizó el gran descubrimiento. Había otro barco en una de las pequeñas bahías del norte. Poco después, él y 2 marinos se dirigieron allí apresuradamente. Era un ballenero que acababa de llegar procedente del Pacífico y unos minutos después el capitán Yanders y el capitán del ballenero estaban comparando las cartas marinas que poseían del estrecho de Magallanes. «Es un paso espantoso», dijo el ballenero, y mostró a Yanders y a Abner cómo la isla de Tierra del Fuego, que ellos habían tratado de pasar por la ruta del sur, estaba separada del continente por solo una angosta faja de mar, de tal modo que el estrecho de Magallanes era, en realidad, la ruta septentrional de alternativa para quienes fracasaban en su intento de pasar por el Cabo de Hornos. «¿Por qué es espantoso?», preguntó Abner. «No lo es hasta que uno llega a su extremo del Pacífico», respondió el ballenero. «¿Por qué? ¿Qué ocurre allí?». «¿Ve esas rocas? Son los 4 evangelistas. Ahí es donde zozobran todos los barcos. Los ventarrones del Pacífico levantan gigantescas olas a todo lo ancho de esa salida del estrecho, y cuando un barco intenta salir, se estrella contra ellas». ¿Quiere usted decir que esa ruta es peor que la del Cabo? La diferencia es esta. Si usted trata de doblar el cabo en condiciones adversas, es posible que tropiece con tremendas olas durante 50 días y le resultará imposible pasar. En los 4 evangelistas, las olas son más espantosas que
cuanto ustedes hayan visto hasta ahora, pero es posible pasarlas en una tarde, si se tiene suerte. ¿Cuál es el lugar exacto en el cual los buques son lanzados contra las rocas?, preguntó Yanders. Aquí, respondió el ballenero, señalando el mapa con un curtido índice. Es la isla Desolación. De por sí no es mala, pero cuando un barco cree que ha salvado los 4 evangelistas, se encuentra a menudo con que es imposible mantener su posición. Aterrado, su capitán decide virar para retirarse y entonces es cuando lo atrapa la isla Desolación. Es posible que alcance a 1 centenar el número de buques hundidos ahí. ¿Y cómo puede evitarse eso?, preguntó Mr. Collins. Hay que encontrar una buena caleta cerca del extremo occidental de Desolación. Luego, hay que salir todos los días durante 1 mes, si es necesario, para tratar de pasar los evangelistas. Pero es imprescindible mantenerse siempre en posición, de modo que, cuando se ve que no tiene más remedio que volver a su refugio de la caleta para pasar la noche, sea uno y no las olas quien maneje el barco. Me parece muy sensato, dijo el capitán Yanders. El ballenero, dándose cuenta de que Abner era un ministro de Dios, le preguntó si estaba dispuesto a rezarles una misa, y eso agradó al misionero, pues miró al capitán Yanders como diciéndole: «He aquí a un capitán de barco que reconoce y respeta a Dios». Pero Yanders no podía permitir que Abner triunfase nunca fácilmente, por lo cual, con sinuoso tono, destruyó aquel repentino paraíso en que vivía Abner en ese instante, al comentar cuando el ballenero desapareció por la escotilla en busca de sus hombres. Probablemente este barco sea el más vil y pecador de todos los mares. Es probable que su capitán tenga crímenes sobre su conciencia que nadie podría medir. Pregúntele qué ha hecho en Honolulu una vez que estos balleneros pasan el Cabo de Hornos y toman rumbo al norte hacia Boston. Todos ruegan por una buena oración que lave toda su acumulación de pecados. No obstante, un grupo de sombríos y rudos marineros y oficiales se reunieron en la cubierta para la oración, y Abner fustigó todos los crímenes que pudieran haber cometido con su texto del Levítico, capítulo 25, versículo 41. Y después saldrá libre y volverá a su familia. Agregando: pero al regresar, ¿volverá él con su conciencia? El viejo ballenero se mostró encantado y dijo: «Hermoso sermón, reverendo. Me gustaría obsequiarle con algo demostrativo de nuestro agradecimiento». Y sorprendió a Abner al llevarle al Tetis un gran racimo de bananas verdes de gran tamaño. «Dentro de unos días», le dijo, «estarán maduras». «¿Qué son?», preguntó Abner. «Bananas, muy buenas para el estreñimiento. Será conveniente que les tome gusto, porque son uno de los principales alimentos de Hawái». Enseguida le enseñó cómo se pelaban, mordió un buen bocado de una y dio el resto a Abner. «Una vez que uno se acostumbra, son muy sabrosas», dijo. Pero Abner sintió repugnancia al oler el penetrante aroma de la cáscara. «¿Ha estado usted en Hawái?», preguntó al ballenero. «¿Que sí he estado?», gritó el otro, pero recordó el reciente sermón y dijo con cierta vacilación: «Sí, pescamos una docena de ballenas al sur de esas islas». El martes 18 de diciembre, el Tetis levó anclas y zarpó de nuevo hacia Tierra del Fuego, pero esta vez a la parte septentrional de la isla, donde más se acercaba al continente sudamericano, en busca del paso descubierto por Magallanes. Al divisar esa tierra en la mañana del 21 de diciembre, el capitán Yanders dijo a Mr. Collins: «Mírela bien, porque no volveremos por esa ruta». Y con terca decisión se introdujo en el angosto estrecho
que había vencido a tantos barcos.